¿Qué hay oculto bajo la península de Yucatán? Hice un vídeo sobre lo que había oculto debajo de la Ciudad de México. Fue muy interesante, tuvo mucho éxito y ahora vamos a ver qué hay bajo la península de Yucatán. Vídeo extraído del canal Crea y Transforma, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. ¿Qué hay oculto bajo la península de Yucatán? Las playas de la península de Yucatán son de las más hermosas del mundo. Las visitan 2.1 millones de turistas cada año. Es tierra del enequén o el oro verde, un tipo de agave cuyas fibras de las hojas se usaban para hacer cuerdas, alfombras, cordeles para barcos, sacos, costales y muchas cosas. Es llamado oro verde porque le produjo millones de dólares a la península de Yucatán de 1850 a 1913. La industria enequenera colapsó en 1913, cuando se inventó y se empezó a usar fibras sintéticas elaboradas con productos derivados del petróleo. La península es sede de sitios arqueológicos más importantes de la civilización maya, incluyendo Uxmal, Ekbalam, Muyil, Coba, Chichén Itzá y Tulum. Precioso. Los mayas construyeron una profunda conexión religiosa con los cenotes, esos ojos de agua subterráneos que, para ellos, eran pasadizos al inframundo y al reino de Chac. En el año 1080, la ciudad maya de Uxmal fue abandonada. Aún no sabemos por qué. Hay quienes especulan con eventos políticos, otros proponen desastres ambientales. ¿Qué hay debajo de la península de Yucatán? ¿Cómo se formó la península de Yucatán? ¿Qué dinosaurios había en la península de Yucatán antes del asteroide? ¿Por qué el asteroide cayó en el peor lugar posible de la Tierra? ¿Cómo y cuándo se descubrió el cráter de Chicxulub? La mina más antigua de hace 12.000 años está en la península de Yucatán. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la península de Yucatán? La península de Yucatán es la extensión de tierra más al norte de Mesoamérica, que separa el Golfo de México del Mar Caribe. La plataforma mide unos 181.000 kilómetros cuadrados y está conformada por territorio mexicano, específicamente por los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche al norte, mientras que al sur la integran la región guatemalteca de Petén y por último Belice. También es la frontera entre las placas tectónicas de América del Norte, la de Cocos y la del Caribe. Aunque existen varias versiones sobre el origen del nombre de la península, todas coinciden en que es producto de una confusión entre indígenas y españoles que no se entendían. Una de esas versiones cuenta que un español le preguntó a un indígena maya cómo se llamaba la región, y el nativo le respondió, Manatic, Catán, lo que se traduce como no te comprendo, pero el conquistador asumió que se refería al nombre Yucatán, con el que la conocemos hoy. ¡Ostras! Vaya fallo ahí, ¿no? O sea, qué movida, no me esperaba algo así, este giro de los acontecimientos. ¿Cómo se formó la península de Yucatán? Aunque comúnmente se cree que la península emergió del mar, lo cierto es que queda expuesta y se sumerge según el ritmo de las glaciaciones que hace que aumente o baje el nivel del mar. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la plataforma se formó bajo el mar. La composición misma de la península lo delata. Es una formación de carbonatos de calcio proveniente de millones de esqueletos de criaturas marinas, que junto a algunas arcillas se fue compactando durante millones de años bajo el agua. ¿Qué hallazgos encontraron los científicos que exploran los túneles subacuáticos de la península de Yucatán? En agosto del año 2019, una misión científica de la Universidad de Northwestern se sumergió en los túneles subacuáticos de la península de Yucatán para mapear los ecosistemas. La principal preocupación de sus integrantes era entender cómo mantener el suministro de agua potable a los millones de personas que habitan la península, y para ello debían comprender el delicado equilibrio que hace posible el sistema de cenotes. Para lograr su objetivo, la misión dividió los ambientes subacuáticos de la península, pozos de agua dulce, de agua de mar y los que combinan ambas, además de aquellos cenotes que permanecen en oscuridad perpetua. Una pasada, eso hay que visitarlo. Y hay que ir a visitarlo. En contraste con los que reciben la luz del sol. El microbioma diverso en los túneles subacuáticos. Una de las preguntas que quería responder la misión de 2019 era qué vida microscópica habita en los cenotes. Después de estudiar sus muestras, los científicos llegaron a dos conclusiones vitales para el futuro de la región.
La primera de esas conclusiones es que la diversidad del microbioma bajo la península de Yucatán es inmensa, mucho más compleja de lo que se creía, y la segunda es que afectar al microbioma desestabilizaría todo el ecosistema hasta alcanzar a los seres humanos. Para llegar a esos resultados, la expedición echó mano de lo más avanzado en la ciencia, el mapeo de la distribución espacio-temporal del microbioma. Como el agua está en movimiento, su composición no es la misma en todos los cenotes y todo el tiempo. Por eso los científicos necesitaban predecir esa composición. La complejidad de los datos es tal que solo 3 años después de recolectadas las muestras, fue posible empezar a conocer resultados. Una niña de hace 12.000 años. Si la fauna en la península de Yucatán es única, no menos sorprendente es la historia que cuentan sus habitantes humanos. Una de ellas es la de una niña de hace 12.000 años, que los científicos llamaron Naya, cuyos restos fueron encontrados hace una década en el cenote de Hoyo Negro. El agua extremadamente fría y oscura del cenote mantuvo intacta su información genética. El ADN de Naya nos da pistas sobre los primeros seres humanos en el continente. Tanto la forma de su cráneo como su material genético indican que solo hubo una gran migración humana hacia América, que usó un puente de tierra sobre lo que hoy es el estrecho de Bering para cruzar. Esta teoría descarta la que sostenía que la inmigración humana al continente sucedió en oleadas. Las ciudades mayas enterradas. Aunque las primeras ciudades mayas empezaron a ser redescubiertas en 1839 por John Loy Stephens y Frederick Catherwood, 178 años de exploración no habían bastado para tener el mapa completo de las ciudades que levantó esta civilización en la península de Yucatán, hasta que en 2017 la región de Puc fue escaneada con 4 millones de rayos láser del sistema LIDAR. Siguiendo la estela de Stephens, esos datos fueron analizados por el arqueólogo estadounidense William M. Ringel y su equipo, que luego de 6 años de estudio empezaron a revelar sus descubrimientos. National Geographic resume sus hallazgos así. En Puc hay más de 8.000 estructuras urbanas mayas, entre ellas 4 grandes ciudades que son más viejas que Uxmal, Cava, Sayil y Labná. No hay murallas en la región, por lo que no enfrentó la destrucción de la guerra civil, que se cree contribuyó con la caída de la civilización maya. Los mayas en la península. Los mayas no fueron los primeros en llegar a la península de Yucatán, porque hay poblamiento en 8000 a.C., pero nadie lo superó en poder. Fue en el año 250 de nuestra era, cuando los primeros mayas llegaron al sureste de la península, provenientes de Petén. Casi 2 siglos y medio después, la tribu maya Chanes se movió más al este, donde fundó, entre otras ciudades, Chichén Itzá y Ekbalam. Chichén Itzá formó, junto a Uxmal y Mayapán, la Liga de Mayapán, una confederación que sucumbió a la guerra civil entre Shak Shib Shak, señor de Chichén Itzá, y Junak Sil Quaich, el gobernante de Mayapán. La presencia maya en Yucatán duraría más tiempo, pero otras guerras civiles, más un probable cataclismo ecológico, hizo que se desvanecieran en la selva. Ciudad maya de Xiol. Xiol es otra de las ciudades mayas enterradas. Se trata de una imponente aglomeración urbana que fue habitada por unas 4.000 personas entre los años 600 y el 900. El descubrimiento de esta ciudad data de 2018, cuando una empresa excavaba los cimientos para levantar un parque industrial en Mérida, pero solo hoy se tiene una idea de la configuración e importancia de Xiol. Me parece muy interesante que todos los descubrimientos están diciendo que hace pocos años, o 10 años, más o menos, o sea, es bastante actual todo. El asentamiento no estaba registrado, por lo que los arqueólogos decidieron llamarlo Xiol, o espíritu de hombre en maya. En Xiol hay muestras de la arquitectura monumental maya en forma de una pirámide que corona una plaza principal, además de un palacio. Sin embargo, lo mejor aguardaba a los arqueólogos a 5 metros de profundidad, en el cenote de la ciudad. Ahí descubrieron ofrendas funerarias que contienen cerámica y objetos de obsidiana. El esplendor de lugares como Xiol nos hace preguntarnos. Claro, las civilizaciones antiguas usaban los celotes para hacer rituales y lanzaban obsequios, y tantas cosas y tanta información tan útil a día de hoy. ¿Por qué los mayas abandonaron súbitamente sus ciudades, dejando que se las tragara la selva? Muchas explicaciones apuntan al oro azul. El oro azul. El oro azul es el agua subterránea en la península de Yucatán. Este acuífero tiene la cualidad extraordinaria de que en algunos cenotes es una película de agua dulce que flota encima del agua salada que se filtra. Toda la vida en la península de Yucatán depende del oro azul, desde los manglares hasta las comunidades humanas.
Por eso hay que prestarle atención a lo que se conoce como la tabla de agua, que es el nivel freático. Y es que el grosor del oro azul varía y depende de la cercanía del acuífero con la costa. Mientras más cercano al mar, es más posible que el agua salada se filtre, lo que obliga a un costoso proceso de potabilización que pone en riesgo la presencia humana. Sistema kárstico. Karst es un término geológico que se refiere a los ambientes que se forman en las rocas, que se disuelven fácilmente con el agua como las calizas, las dolomitas y el yeso. Bajo la península de Yucatán, los diferentes ambientes tallados en la roca subterránea forman un sistema que la atraviesa toda, el sistema kárstico, que es un acuífero que la recorre a lo largo de 165.000 kilómetros, desde México hasta Belice. La formación del sistema se debe a la permeabilidad de la roca caliza, que se formó hace 200 millones de años. Los colores de la península de Yucatán, según la NASA. Para quienes se preguntan cómo se ve la península desde más arriba, desde el espacio, los astronautas de la Estación Espacial Internacional dicen que desde el espacio la península estalla en muchos más tonos de verde de los que un turista puede ver, más un azul oscuro, un maravilloso turquesa y algunos ocres. Las imágenes espaciales muestran que alrededor de las rías, los manglares son de color verde oscuro. No obstante, los estuarios son más bien naranjas y marrón rojizo por la suspensión de los sedimentos. Tierra adentro, los cenotes también se ven verdes desde el espacio, pero en un tono más oscuro que el de los manglares. Sin embargo, el color favorito de los astronautas es el verde turquesa del mar que baña la costa de la península. Flujos acuáticos de la península de Yucatán. El sistema de acuíferos no está inmóvil, se mueve a lo largo de toda la península, renovándose según el ritmo de las lluvias. Cuando llueve, el agua se filtra bajo tierra a través de varios accidentes como las dolinas, fracturas y conductos de disolución. A partir de ahí, se forman diferentes flujos de agua que dependen de la configuración del sistema kárstico. En la península de Yucatán existen 3 de estos flujos. El primero es la falla del anillo de cenotes, otro es la sierra de Tikul y el sistema de fracturas de Holbox-Xel-Ha. Los científicos han mapeado al detalle el movimiento de los flujos en el nivel regional, pero aún no completan la imagen local e intermedia. ¿Qué dinosaurios había en la península de Yucatán antes del meteorito? En Yucatán también hubo dinosaurios, al menos hasta hace 65 millones de años. Para explotar esa presencia, junto a los parques arqueológicos, se está levantando una versión del Jurassic Park de Spielberg, llamada Sendero Jurásico, que estará ubicado entre los puertos yucatecos de Progreso y Chicxulub. En él se podrán ver representaciones del Velociraptor, el Brachiosaurus y el Diplodocus, ¿y a escala real? Muchas otras especies de dinosaurios que habitaban la península. El lugar más mortífero de la Tierra. En la península de Yucatán existe un lugar que representó la muerte para toda una especie y la vida para otra. Hoy en día es un modesto poblado llamado Chicxulub Puerto, ubicado al noroeste de la península, el punto central de lo que se cree es el cráter que dejó el impacto de un asteroide de 12 kilómetros de ancho hace unos 65 millones de años. Ese impacto extinguió a los dinosaurios y permitió que la humanidad dominase el planeta. Junto con los dinosaurios, el evento exterminó al 75% de la vida en la Tierra. Cráter de Chicxulub. El cráter cuyo centro marca ese pequeño poblado es el cráter de Chicxulub, de 180 kilómetros de diámetro en su pared interior, y que se divide casi exactamente a la mitad entre una porción marítima y otra terrestre. Hoy la mayor parte del cráter está cubierto por 600 metros de sedimentos, pero el borde exterior es visible. En total se cree que el diámetro del cráter es de unos 300 kilómetros, si se incluye su pared exterior, y de 20 kilómetros de profundidad. ¿Cómo y cuándo se descubrió el cráter de Chicxulub? El descubrimiento del cráter se atribuye a Antonio Camargo, Glenn Penfield y su equipo de geofísicos contratados por Pemex, que buscaban petróleo a finales de los 70. Pero el primero en sugerir la posibilidad de que esa formación geológica fuese el resultado de un impacto fue Robert Baltoser, otro empleado de Pemex, una década antes, a quien la compañía le prohibió publicar su conclusión. Casi simultáneamente al descubrimiento de Camargo y Penfield, Luis Walter Álvarez, ganador del Nobel de Física, y su hijo, Walter Álvarez, sugirieron que la extinción masiva del Cretácico, Paleógeno, había sido causada por un impacto, por su hallazgo anormal de iridio en una región italiana. A medida que más científicos descubrían concentraciones anormales de iridio, un elemento escaso en la Tierra, pero abundante en los asteroides, el apoyo a la teoría del impacto se consolidaba, mas todavía faltaba encontrar el cráter.
Sin muestras de roca, el descubrimiento de Camargo y Penfield quedó en el olvido hasta que Alan Hildebrand, un geólogo canadiense, los ayudó a completar el rompecabezas más de una década después, en 1991. Especificidades del impacto. Semejante agujero en la Tierra fue el resultado de la liberación de 100 teratones de TNT con el impacto, que representa 2 millones de veces más energía que la liberada en la detonación de la bomba del SAR, la bomba de hidrógeno, que es la mayor explosión causada por el hombre. Otra especificidad es que se cree que el impacto ocurrió durante la primavera en el hemisferio norte, basado en el análisis de isótopos de los huesos de peces encontrados en capas sedimentarias de Dakota del Norte. Por último, hay cierto consenso en torno a considerar que el objeto que golpeó al planeta no fue un cometa, sino un asteroide tipo C, que es el más común. ¿Por qué el asteroide cayó en el peor lugar posible de la Tierra? La extinción que causó el asteroide no se debió a la fuerza del impacto o a su tamaño, sino al lugar donde cayó. Los científicos están de acuerdo con que los dinosaurios ganaron una lotería macabra cuando el impacto ocurrió en aguas poco profundas y no en el océano. El lugar poco profundo del impacto lanzó a la atmósfera una monstruosa cantidad de azufre que provenía del yeso vaporizado, lo que aumentó el tiempo que duró el invierno planetario que siguió al evento. Una semana después del golpe ya no había comida en el mar. Semanas después, no la había en la superficie. Así el destino de los dinosaurios estaba sellado. Efectos del impacto. Con una velocidad de impacto de 20 km por hora, el asteroide causó vientos de 1000 km por hora en el centro de la explosión, un tsunami de 100 metros de altura, con olas inmediatas de más de 1.5 kilómetros de altura. Olas de 1,5 Un terremoto de kilómetros. entre 9 y 11 en la escala de magnitud de momento. 25.000 millones de toneladas métricas de material inyectadas en la atmósfera. 70% de la superficie del planeta quemada por incendios. Lluvia ácida. Una década de oscuridad por las partículas flotando en la atmósfera. Origen astronómico del impacto. Aún no sabemos muy bien el origen del asteroide que nos hizo los amos del planeta. En el año 2007, un artículo de la revista Nature proponía que el objeto provenía de la familia Baptistina de asteroides, resultado de una colisión en el cinturón de asteroides hace 160 millones de años. 3 años después se encontró que la composición de los asteroides de esa familia no coincidía con el que chocó con la Tierra hace 65 millones de años. Además, la fecha de creación de los asteroides Baptistina dejaba muy poco tiempo para el proceso de movimiento y colisión de un asteroide que toma decenas de millones de años. Por eso, en 2010 se lanzó la hipótesis de que el recién descubierto 354P Linear, un asteroide de la familia Flora, fuese parte de un remanente del que partió el aniquilador de dinosaurios. Por último, una simulación de hace 3 años estableció que el asteroide, sea cual haya sido, provino de la parte exterior del cinturón de asteroides. Geología del postimpacto. Casi al instante en el que cesaron los primeros efectos del impacto, la sedimentación de Chicxulub volvió a acumularse en la plataforma de aguas poco profundas, como había sido antes del cataclismo. Hoy, esos sedimentos cubren la mayor parte del cráter. Pero la consecuencia geológica más importante del impacto es la formación del anillo de cenotes, lo que permitió el desarrollo maya milenios después, en una región seca en la que no hubiesen prevalecido. Fósil de dinosaurio en Chicxulub. Los científicos aún no han descifrado todos los secretos del cráter de Chicxulub. El ejemplo más reciente es un terópodo, descubierto por un ballenero japonés en el que, para fingir una falsa misión científica, viajaba un paleontólogo, Ishiro Honda. El descubrimiento propiamente hablando ocurrió en 2019, cuando el barco chocó con una roca, pero sin instrumentos. Honda tuvo que esperar a 2022 cuando regresó con un barco cargado, con equipo científico. Por las observaciones de 2019, Honda creía que descubriría un mineral precioso, mas en su lugar encontró un terópodo de 50 metros que tenía una particularidad, quemaduras internas, como si escupiera fuego. Esconde las claves del origen de la vida. No todo es muerte en el cráter de Chicxulub. Los científicos sospechan que esconde una de las claves de la vida en el planeta. Investigadores citados por la BBC creen que el impacto pudo haber creado uno de los sistemas hidrotermales que existen en el planeta y que permiten que los fluidos calientes circulen bajo la superficie, creando vida. La teoría dice que sistemas parecidos fueron creados por impactos anteriores, al de hace 65 millones de años, y que el de Chicxulub pudo haber estado activo por 2 millones de años. Pese a las altas temperaturas, en estos sistemas había vida formada por bacterias,
y otros microorganismos que se esparcieron por el planeta. El sistema subterráneo que conecta toda la península de Yucatán. El subsuelo de la península funciona como un sistema interconectado. Si bien ya no está activo el sistema hidrotermal, sí lo está el de cenotes. No es que todas las cuevas submarinas de la península estén conectadas, pero sí lo están más de una cuarta parte, o unas 2.400, según datos de National Geographic. ¿Qué es un cenote y cuáles son sus características? Un cenote es un depósito de agua en una caverna subterránea que se llena con la lluvia o con agua de mar. El nombre es de origen maya, deriva de Itznot o Tzonot y significa caverna con agua. Lo sorprendente de estas formaciones es su disposición. Forman un semicírculo perfecto en torno a las actuales Mérida, Cizal y Progreso, como si un gigante lo hubiese dibujado sobre la tierra con un compás. ¿Cómo se formaron las cuevas y cenotes? Los cenotes no siempre estuvieron ahí. La roca calcárea que emergió del agua, más el impacto del asteroide, ayudaron a crear las cuevas y cenotes, en un proceso que se conoce como espeleogénesis. O sea que los cenotes que hay en esa zona de México están creados gracias a ese impacto. Es curioso, ¿eh? Menudo currazo de vídeo, tanta información, muy interesante. Pero hace unos 20.000 años, muchos de los cenotes estaban secos, y es que en ese momento el nivel del mar era unos 120 metros más bajo de lo que es actualmente. A medida que aumentó el nivel del mar, después de la última glaciación, muchas cuevas y cenotes quedaron inundados. La cueva submarina más grande del mundo. Uno de los sistemas de cuevas submarinas de la península tiene el récord de ser la más grande del mundo, la conexión de Sac Actun con la cueva Dos Ojos, a lo largo de 347 kilómetros. Esta cueva desalojó del primer lugar a otra formación de la península, el sistema Oxbelha, y sus 270 kilómetros de largo. Sin embargo, Sac Actun es mucho más que una cueva larga, es el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo, con registros de fauna y cultura maya que no se hallan en ninguna otra parte, en la península de Yucatán. Un humano de hace 8.000 años. Los arqueólogos no solo han encontrado a Naya en los cenotes, hace un par de años hallaron restos de un humano de hace 8.000 años, durante la construcción del Tren Maya. No hay forma de saber si la persona murió donde fue encontrada, o si el cuerpo fue depositado ahí. La mina más antigua de hace 12.000 años. Los humanos antiguos traen aparejadas actividades humanas prehistóricas, como una mina de hace 12.000 años descubierta en un cenote. La evidencia muestra herramientas y actividad minera para extraer ocre, un óxido de hierro usado en la prehistoria como pigmento. Pero lo sorprendente es que el descubrimiento delata algo de la mentalidad de esos mineros ancestrales, quienes parecían comprender principios geológicos que no fueron codificados sino hasta el siglo XVII. Cenote con fósiles de hace 20 millones de años. Los cenotes no solo ocultan personas de otras eras como Naya, sino también animales mucho más antiguos, como los fósiles descubiertos hace 4 años. Uno de esos fósiles pertenecía a un delfín de hace 20 millones de años. No obstante, hay más, especies de flora y fauna endémicas, algunas de ellas en peligro de extinción, restos humanos y de cerámica. Lo asombroso del descubrimiento es que el cenote donde ocurrió, al norte de Mérida, está oculto bajo la ciudad, pero aún así se encuentra intacto. ¿Qué animales hay en los cenotes? Lo que encontraron en el cenote al norte de Mérida sirve para hacer una lista de lo que se halla en estas cuevas submarinas. Así, en cuanto a animales acuáticos, tenemos que los exploradores han encontrado dama blanca ciega, un pez en peligro de extinción, así como anguila ciega yucateca. También se encuentran guppies y bagres en cenotes más alejados de la costa, mientras que en los que están más cerca se han observado mojarras, sardinitas y molis. En los alrededores de los cenotes, por su parte, hay iguanas, tortugas y ranas, todas endémicas. En cuanto a las aves, hay golondrinas y aves de los cenotes o pájaros toho. En las entradas a ríos subterráneos como los sistemas Sac Actun y Oxbelha, hay 7.000 cenotes y cavernas. ¿7.000? Antes, cuando mencionamos que más de una cuarta parte de los cenotes se encontraban conectados, estaban incluidas allí las 7.000 cavernas de la península de Yucatán. De esa cantidad, apenas 142 están abiertas a los turistas, y algunas son la puerta de entrada a ríos subterráneos, como los que integran los dos sistemas que nombramos antes, Sac Actun y Oxbelha. Pero es que es increíble todo lo que significan los cenotes, toda la historia que tienen, todo lo que se puede sacar de información de ahí, todo lo que ha sucedido a través de ellos. Algo increíble que yo hace meses no sabía de su existencia y no sabía que
podría ser de tal importancia? Los cenotes en México. Los 3 cenotes. De esos miles de cenotes, hemos seleccionado 3 para darte una muestra de lo que encontrarás si te animas a visitar la península de Yucatán. El primero es Xbatuna, ubicado en San Antonio Mulix, Humana, que es un lugar mágico en el que el agua es transparente y está cubierta con un lirio que se abre en las mañanas y se cierra en las tardes. ¿Oh? El segundo es Iquil, ubicado en Episte, Tinum, a 1.5 kilómetros de Chichén Itzá. Es una caverna conectada con otros por ríos subterráneos. Y el tercero es Xcanché. Este queda en Junucú, Temozón, y como los otros, tiene toda una infraestructura turística que permitirá a los visitantes hacer caminatas hasta Tirolesa. La verdad es que es muy bonito y dan ganas de ir, ¿eh? Dan muchas ganas de ir y visitar eso. Son sitios espectaculares, o sea, sería increíble estar ahí. Las cosas preciosas en las cuevas inundadas. Desde la conquista se creó la leyenda de que en los cenotes, los mayas habían arrojado cosas preciosas, como las llaman las crónicas. Siguiendo su codicia, el diplomático estadounidense Edward Thompson se dedicó al saqueo de Chichén Itzá entre 1904 y 1911. Lo que sustrajo se encuentra exhibido hoy en el Museo Peabody de Washington. 50 años después, en 1960, fue la primera vez que el gobierno mexicano, representado por el INAH, intentó apropiarse de su patrimonio arqueológico en asociación con la National Geographic Society en Chichén Itzá. Sin embargo, eso no ha detenido los robos. Por eso, muchos de los sitios que hemos mencionado se mantienen en secreto para alejar a los saqueadores. Los ríos. Sí, hay unos saqueadores de Estados Unidos y que todavía lo tienen en museos y en universidades. Y es algo que sí que me enteré reaccionando a un vídeo sobre los cenotes, y es algo que está ahí. Había gente que iba a robar material y se lo llevó a su país y no ha sido devuelto. Ríos subacuáticos más largos del mundo. Así como la península tiene las cuevas subterráneas más largas del planeta, también posee los ríos subacuáticos más largos del mundo. El récord lo tiene el que recorre el sistema Saskatoon, con más de 155 kilómetros sobre un lecho sumergido, de 70 metros entre las ruinas de Tulum y la Riviera Maya. El sistema de grutas. Ahora vamos a mostrarte una breve lista de grutas en la península de Yucatán. Grutas de Calcetoc también reciben el nombre de Actún Spúquil y son, junto a las de Loltún, las más grandes de la península. El nombre proviene de las palabras mayas Cal, que es cuello, C, venado, y Toc, pedernal. 3 cosas que se han encontrado en las excavaciones, junto a cuchillos de obsidiana y otros objetos. Grutas de Tzebná. Su nombre quiere decir Palacio del Rey, y están ubicadas a 50 kilómetros de Mérida. Visitarla vale la pena por ver la estructura natural llamada la cúpula de la catedral, idéntica a la Catedral de Mérida. Grutas y cenote de San Ignacio, cuya ubicación está muy cerca de Mérida, en Chocholá. La gruta mide 8 metros de alto. Grutas de Loltún. Su nombre quiere decir flor de piedra, en maya, y en ella se ha ubicado presencia humana de hace 7000 años. Esos primeros americanos dejaron su huella en forma de pintura rupestre, que decora las paredes de la gruta. Grutas de Balancanché. Están ubicadas a 6 kilómetros de Chichén Itzá, y durante el apogeo maya sirvió como centro ceremonial. Cerca de su entrada está el trono de Balam, un altar. En el centro de Balancanché se levanta un pilar de piedra de 7 metros que se conoce como la ceiba sagrada que crece en el interior de la tierra. ¿Qué es el Sascab? Esta es una palabra derivada del maya Saccab o Sascab, que se traduce como tierra blanca y que, en la península de Yucatán, sirve para denominar el sustituto de la cal que se emplea como material de construcción. Es roca calcárea que no requiere quemarse en hornos. Por su color, da nombre a los caminos blancos, las calzadas que unían a las ciudades mayas, un uso que se le da todavía hoy. Cuevas con reliquias. La península de Yucatán es un museo a cielo abierto, repleto de objetos decorativos y de herramientas de los mayas. Una fuente de objetos son las ciudades que rodean la península. En una de las más célebres, Chichén Itzá, se reencontró hace 5 años una cueva repleta de reliquias que podrían ayudar definitivamente a entender el rol de este centro ceremonial. En el sitio llamado Balakmul se encontraron ofrendas de cerámica con la forma de Tlaloc, el dios maya de la lluvia, al que podía invocarse usando los cenotes como canal. Cuando decimos reencontrada, nos referimos a que la cueva había sido descubierta hace unos 50 años por unos vecinos que informaron al INAH mexicano, que envió a un investigador que inexplicablemente selló la cueva y redactó un breve informe que nadie leyó.
Los primeros americanos eran sabios. La península de Yucatán es un portal a otro mundo. Sin embargo, se equivocaron en una cosa. No solo conecta con el inframundo, como ellos creían, sino también con el universo entero, que dejó en ella huellas de la destrucción que nos permite a los humanos ser rozamos, pero también polvo de estrellas del que venimos. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Qué escalofríos me entran, con tanta información. Pero, ostras, que me ha encantado este vídeo, ver este vídeo. Todo lo que tiene Yucatán, todo lo que tiene, toda la historia, me parece increíble. Amigos, tengo que pediros un favor. Últimamente YouTube tarda varios días en mostrar los vídeos. Eso hace que mis visitas estén cayendo desde hace 3 semanas. Y por favor, solo os pido que cuando suscribáis o si ya estáis suscritos, le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones. Porque si no, o no os llegarán tarde. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!